La aprobación de la reforma laboral, también conocida como Ley 2466 de junio de 2025, ha sido uno de los logros del gobierno del presidente Petro, cuyos resultados no se han probado en ningún país del mundo hasta el momento y que serán visibles aproximadamente 2 años después de que entre en vigencia. Cuando sepamos si beneficio a la sociedad en general con la generación de empleo o solo a unos pocos trabajadores vinculados por el Estado. Esta norma modifica el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990, la Ley 789 del 2002 y otras disposiciones, con el fin de fortalecer las condiciones de trabajo digno, fomentar el empleo formal y garantizar el acceso a la seguridad social en Colombia. El articulado promueve principios como la igualdad de oportunidades, la estabilidad laboral, la primacía de la realidad sobre las formalidades y la aplicación de la norma más favorable al trabajador. Una de las modificaciones más relevantes es la priorización del contrato a término indefinido como regla general de vinculación laboral. No obstante, se mantienen los contratos a término fijo y por obra o labor determinada, con nuevas condiciones y límites. En cuanto a las garantías procedimentales, la ley introduce un procedimiento disciplinario con énfasis en el debido proceso, que deberá respetarse en cualquier actuación sancionatoria. Este incluye la notificación, defensa, controversia de pruebas, pronunciamiento motivado, posibilidad de impugnación y acompañamiento sindical. Las micro y pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores tendrán un procedimiento simplificado. La jornada laboral se mantiene en un máximo de 8 horas diarias y 42 horas semanales, con posibilidad de distribución flexible sin recargos, siempre que se respete el promedio semanal. Se redefinen los horarios diurno y nocturno y se regula el trabajo de menores de edad, así como los turnos sucesivos sin interrupción. También se exige a los empleadores registrar y entregar a los trabajadores el detalle de las horas extras laboradas y su respectivo pago. Por otro lado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada deberá actualizar la tarifa mínima regulada de sus servicios para reflejar los cambios que genera esta reforma. Veamos el detalle de la reforma. 1. Trabajo diurno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 6 horas, 6 de la mañana, y las 19 horas, 7 de la tarde. 2. Trabajo nocturno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 19 horas, 7 de la tarde, y las 6 horas del día siguiente, 6 de la mañana. Debe tenerse en cuenta que estos horarios entrarán en vigencia 6 meses después de sancionada la ley. Remuneración en días de descanso obligatorio. El trabajo en día de descanso obligatorio o días de fiesta se remunerará con un recargo del 100% sobre el salario ordinario y en proporción a las horas laboradas, aunque este reconocimiento se incrementará gradualmente así. A partir del 1 de julio del 2025 aumentará a 80%. El 1 de julio del 2026 subirá al 90% y en julio del 2027 se dará plena aplicación al recargo. Preaviso para renunciar. Según el artículo 5, los trabajadores a término indefinido podrán finalizar el contrato mediante preaviso de 30 días calendario y no se sancionará al empleado que omita este anuncio. Límites a contratos a término fijo. El contrato a término fijo se limitó a 4 años como plazo máximo y deberá celebrarse por escrito. Esta nueva disposición no tendrá efectos retroactivos. Cuando no se cumplan las condiciones fijadas, se entenderá celebrado el contrato a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. Límite al trabajo suplementario. El artículo 22 de la Ley 50/90 se modifica para que en ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, excedan de 2 horas diarias y 12 semanales. Se exceptúan de la disposición los sectores de seguridad y de salud. Licencias remuneradas. El empleador queda obligado a conceder al trabajador licencias remuneradas en casos novedosos como atender citaciones judiciales, administrativas y legales, asistir a citas médicas relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis, acudir a obligaciones escolares como acudiente. Cambios en la pila. Los Ministerios de Salud y del Trabajo ajustarán la planilla integrada de liquidación de aportes, PILA, para permitir la afiliación y cotización de trabajadores dependientes e independientes y que puedan realizar pagos a tiempo parcial ante la existencia de uno o más contratantes. Contrato laboral para aprendices del SENA. El contrato de aprendizaje se considerará un contrato laboral especial a término fijo que no podrá ser superior a 3 años. Si es una formación dual, el aprendiz recibirá durante el primer año el equivalente al 75% de un salario mínimo mensual y durante el segundo año el equivalente al 100%. Si es formación tradicional, el aprendiz recibirá en la fase lectiva el 75% de un salario mínimo y en la parte práctica el apoyo del sostenimiento equivaldrá al 100%. Por otro lado, el empleador deberá publicar el reglamento de trabajo en sitios físicos y virtuales y enviarlo a los trabajadores en formato digital. Mascotas en el trabajo.
Otra novedad que vale destacar es que los empleadores deberán adoptar entornos laborales flexibles que permitan el ingreso de animales de compañía, perros y gatos, al trabajo. Jornada flexible para cuidadores. Se podrán acordar horarios o jornadas flexibles de trabajo o modalidades apoyadas por tecnologías que permitan armonizar la vida familiar del trabajador con responsabilidades de cuidado sobre personas mayores, hijos menores de edad, personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, crónicas graves y o terminales dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero y segundo civil. Teletrabajo. Se fijaron estas modalidades de teletrabajo: autónomo, móvil, híbrido, transnacional y temporal o emergente, para las cuales se fija un auxilio de conectividad a quienes devenguen menos de 2 salarios mínimos mensuales. Las empresas podrán promover la transición de puestos de trabajo presenciales a diferentes modalidades de trabajo a distancia y accederán a incentivos. Se aprobó la regulación de las relaciones laborales con teletrabajadores transnacionales con contrato de trabajo celebrado en el territorio colombiano. En estos casos, las administradoras de riesgos laborales deberán garantizarles cobertura y el empleador proporcionará formación en el manejo de herramientas tecnológicas, gestión del tiempo y habilidades de comunicación remota. Régimen simple laboral. El régimen simple laboral pretende reducir la carga administrativa a los empleadores y generar mayores rendimientos en las cesantías de los trabajadores. Así, el empleador podrá aportar mensualmente con destino al fondo de cesantías el 8,33% del salario base de liquidación, compuesto por el salario mensual sumado al auxilio de transporte, como consignación anticipada de cesantías. Las partes podrán acordar por escrito la mensualización de los intereses sobre las cesantías, pagando al trabajador el 1% del salario base de liquidación compuesto por el salario mensual sumado al auxilio de transporte cuando haya lugar. Otro tema relevante es que el estatus de los migrantes no será impedimento para la exigencia de garantías laborales y de seguridad social. En palabras simples, los trabajadores extranjeros gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a las nacionales. La reforma laboral 2025 en Colombia. Principales cambios. Algunos de los principales cambios. Modalidades de contratación. Por regla general, los contratos de trabajo serán a término indefinido. Se podrán suscribir contratos de trabajo a término fijo para ejecutar actividades ocasionales, accidentales o transitorias, así como también se podrán suscribir contratos por obra o labor determinada. El contrato a término fijo no podrá ser superior a 5 años y no podrá renovarse indefinidamente. Los contratos por obra o labor determinada se entenderán a término indefinido cuando no se cumplan sus requisitos formales. Contrato de aprendizaje. Ahora es un contrato laboral, con todas sus obligaciones y particularidades. La contratación de aprendices ahora es a término fijo. Monetización cuota de aprendizaje. La monetización de la cuota SENA es ahora de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Jornada laboral. La jornada diurna y nocturna será 6 a.m. a 7 de la tarde, 7 p.m. a 6 de la mañana. Proceso disciplinario. Únicamente aplicará para la imposición de sanciones, por lo que en adelante ya no es necesario para adelantar despidos con justa causa, aplicando las garantías del debido proceso. El trabajador contará con un término no menor a 5 días para controvertir las pruebas presentadas por el empleador y allegar las que considere necesarias para su defensa. No obstante, frente a este aspecto existen serios reparos sobre cómo se ajustará esta disposición a lo ya establecido por las altas cortes para la correcta aplicación de un despido con justa causa y el proceso previo. Horas extras. No se requerirá permiso del Ministerio de Trabajo para laborar horas extras, aunque deberá el empleador llevar un registro de horas extras generadas por sus trabajadores. Trabajo en plataformas digitales de reparto. Las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales de reparto ostentarán la calidad de dependiente y subordinado, o de independiente y autónomo, siempre teniendo en cuenta el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. En consecuencia, los pagos al sistema de seguridad social de los independientes y autónomos se pagará así. Salud y pensión, 60% la empresa de plataforma digital de reparto, 40% la persona trabajadora. DARL, 40% de la totalidad de ingresos que reciba el trabajador digital a cargo de la empresa. Trabajo en día de descanso. Si se labora en días de descanso, el recargo será del 100%. Esta medida se implementará de manera gradual, 80% en 2025, 90% en 2026, 100% en 2027. Permisos remunerados. Habrá nuevos permisos que deberán ser remunerados. Compromisos escolares. Citas médicas con especialistas. Internos de medicina. Se estableció que los estudiantes que estén realizando el internado médico obligatorio recibirán una remuneración igual al SMLMV, el cual será pagado por el ADRES.
Crea empleo. Se trata de un incentivo económico para los empleadores que generen nuevos empleos formales, el cual podrá alcanzar el 25% del SMLMV por cada trabajador adicional. Teletrabajo. Agrega nuevas modalidades de teletrabajo y modifica el nombre del teletrabajo suplementario, quedando las formas de esta modalidad de trabajo así: teletrabajo autónomo, teletrabajo móvil, teletrabajo híbrido, antes suplementario, teletrabajo transnacional, teletrabajo temporal o emergente. Ahora bien, como concepto personal y profesional, creo que el país debe tomar como modelo de implementación en temas laborales los casos de éxito a nivel mundial. Si solo tomamos los modelos que creemos son la solución, el país va a seguir el mismo camino durante décadas. Si bien es cierto que en el pasado existían beneficios como las horas nocturnas desde las 6 de la tarde y que esto traía beneficios para algunos trabajadores, también es cierto que en aquella época la mayoría de los trabajadores estaban desempleados, por lo que el éxito solo era relatado por unos pocos que veían como sus liquidaciones eran abundantes, pero en cuestión de prosperar el país estaba sumergido en el atraso. Si vemos modelos como el estadounidense, en el cual los que dan empleo no están atados a un trabajador y que estos trabajadores tienen libertad de tener varios empleos, ya que se les paga por hora, a mi concepto personal es la mejor solución siempre y cuando la hora sea pagada dignamente. Tenemos que en Estados Unidos el salario mínimo es de $7 la hora y hay estados que pueden pagar menos. Aquí en Colombia podrían pagar las empresas $3 la hora y que hayan departamentos que paguen más. De igual forma, copiar la forma de afiliación a pensiones que existe en este país norteamericano, no para compararnos sino porque ha sido un sistema que ha demostrado ser próspero. Ahora bien, algunos dirán esto no es Estados Unidos, aquí pagarían una miseria. No es así, si está en la ley un pago mínimo de $3 la hora, no tienen por qué pagar menos, y recuerda que si quieres ser grande debes actuar como los grandes, no debes actuar como los pequeños. Si quieres ser un león no puedes estar entre las gallinas. Saludos, espero la información les sirva para instruirse y suscríbanse al canal.